Eh, Estamos hoy, bueno, desde la semana pasada fue nuestro primer servicio del mes de diciembre. Estamos, como ustedes saben, grabando los mensajes de los domingos para publicarlos en Facebook. Bienvenido a estas personas que nos escuchan a través de esta red social. Ojalá que estas predicaciones sean de bendición para sus vidas. Les invito también, hermanos, a que entren al Facebook, no solamente para escuchar la predicación. Yo en lo personal tengo casi 300 seguidores en Facebook. Yo sé que ustedes tienen mucho más porque ustedes son más bonitos y más populares que yo. Compartan la página de la iglesia. Compartan los videos que se están cargando allí. Eso no es solamente para escuchar lo que nosotros, que sí, porque es para nuestra edificación, pero también para predicar el Evangelio a las personas que puedan estar escuchando a través de ese canal. Hablando del mes de diciembre, yo creo que cada año en el mundo cristiano se empiezan a multiplicar sermones y mensajes que hablan de un modo u otro de los personajes que están involucrados en la historia de la encarnación, también en las condiciones y en las situaciones que vivieron estas personas durante ese tiempo en el que nuestro Señor vino al mundo. Normalmente vemos sermones o mensajes o estudios basados en cómo las vidas de estas personas se fueron acomodando para recibir al Salvador del mundo. Mensajes acerca de María, mensajes acerca de los reyes que vinieron de Oriente, cargados de regalos, mensajes acerca de los pastores, quizá mensajes acerca de Zacarías y Elizabeth, y también mensajes acerca de José de Nazaret. Hace poco yo leí un artículo de un hermano que justamente escribía acerca de José y decía, el título del artículo era 5 razones por las que no debemos olvidar a José. Yo era un poco cómico, ¿no? Porque él abría el artículo hablando de un pesebre que tenían en su casa. Y él ese diciembre se dio cuenta, pasando por el frente del pesebre, se dio cuenta que no había San José. No había José, no había una figurita de José en el pesebre. En lugar de José estaba uno de los Reyes Magos. ¿Sabes que siempre viene uno que viene caminando, otro viene jalando un camellito y otro que está arrodilladito? El que está arrodilladito estaba como que si fuera San José, y el hombre va y le pregunta a la esposa, ¿y eso por qué? Bueno, hijo, la verdad es que desde que compramos ese pesebre no tenía José, o lo compramos en una venta de garaje y le faltaba la figurita, y bueno, siempre hemos puesto a ese rey en lugar de José. Entonces el hermano arrancaba por allí para decir que normalmente José de Nazaret es un personaje muy olvidado en los mensajes de Navidad, que debíamos recordar más a José. Y él avanzaba por el artículo tratando de resaltar las cualidades de este hombre. Ciertamente es fácil olvidarse de José de Nazaret. La Biblia no habla mucho de José. La Biblia es muy específica en las cosas que dice acerca de José. En la historia de la primera Navidad no creo que haya otra figura más prosaica, es decir, menos poética que la de José. Vemos, por ejemplo, una María cantando el Magnificat, todo aquello de la aparición del ángel. Vemos, por ejemplo, un Zacarías con aquella profecía que daba acerca de su propio hijo y del Redentor. Vemos el canto del coro angelical a los pastores. Vemos a aquellos reyes preparando un viaje y haciendo un viaje tan largo, extenso, y anunciando en Jerusalén, ha nacido el rey de los judíos y hemos venido a adorarle. Pero ¿qué vemos de José? Vemos de José al esposo que sortea aquella situación difícil con María para casarse. Vemos al José que monta en el burrito a la María embarazada para llevarla al censo de Belén. Vemos al José buscando el mesón para que pasen la noche y las cosas cotidianas. Vemos a José llevando a su familia al templo para presentar al niño. Vemos a José llevando a su familia cada año a las fiestas en Jerusalén. Vemos a un hombre que está dedicado a cumplir la función de padre, de responsable por aquella familia.
Y es así, generalmente en las cosas que leemos en la Biblia acerca de José lo hemos ocupado con los asuntos cotidianos, los asuntos rutinarios. Las cosas que a lo mejor nosotros diríamos, bueno, pero mejor lo de los pastores que vieron a los ángeles cantando, la luz en el cielo, no sé. Ciertamente, sin quitarle merecimiento a todo lo que hizo José, y justamente para darle el verdadero valor de lo que tiene todo lo que hizo José en aquel entonces, yo me pregunto, ¿qué hay más extraordinario y heroico que una persona que asume el rol que le ha sido encomendado sin ningún interés en el propio brillo, sino en que las cosas que fueron encomendadas fueran hechas, fueran llevadas a cabo? Alguien decía en alguna película, creo que era, se van a burlar de mí, una película de comiquita, Los Increíbles 2, un personaje decía, la paternidad bien llevada es un acto heroico. Y sí, no sé si ellos estaban pensando en Dios o en la Biblia cuando escribieron ese guión, pero sí, la paternidad bien llevada es un acto heroico. Es un acto de sacrificio, de mucho sacrificio. Y ciertamente José era una figura heroica, aunque un poco gris para nuestros gustos actuales en cuanto a mensajes y sermones. Quizá algunos hasta lo consideraremos un poco aburrido hablar de José en días de Navidad. Aún buscando acerca de estudios y mensajes acerca de José que tratan de estudiar las características de este hombre, todos apuntan a recordar esto, ¿no? O sea, cómo se comportó José con María, las decisiones que tomó José, las virtudes de aquel hombre. Y yo quisiera que hoy me acompañaran a seguir más o menos el argumento general de estos estudios, a descubrir lo que muchos en la iglesia de Dios pensamos acerca de este hombre y lo que vemos en la historia de este hombre. Y quizás, si es posible, a mirar a José de Nazaret desde un ángulo que da mayor esperanza de lo que estos mensajes y estudios acostumbrados acerca de él nos permiten ver. Ver a José desde un ángulo diferente, más edificante, más esperanzador, espiritualmente hablando. Vamos a leer, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 18 y 19. Mateo 1, 18 y 19. Dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vamos a decirlo sin rodeo. José terminó en una situación bastante complicada y, digamos, vergonzosa. Vamos a tratar de explicarlo en términos que lo entendamos hoy con facilidad. La Escritura dice que María estaba desposada con José. Piensen en una pareja hoy que se compromete. Se cruzan, creo que el hombre le da un anillo a la mujer, se comprometen a que en una fecha tal se van a casar. Y si todo va bien, llegan ese día, se casan, pero si algo sale mal, sucede algún problema, alguna infidelidad de por medio, alguien cambia de parecer, alguno de ellos dos cambia de parecer o cambian simplemente las condiciones, pues estos muchachos simplemente, bueno, cancelamos la boda. Vamos a ver si podemos recuperar el depósito del local. Ponga a vender whisky en Mercado Libre. Y vamos a ver qué recuperamos de todo esto. Y no ha pasado nada. En aquella época no era así. Cuando un hombre se comprometía con una mujer, se firmaba incluso un contrato, donde estaban las condiciones sobre las cuales se iba a llevar a cabo el matrimonio. De hecho, a todos los efectos, María se consideraba la esposa de José. El único aspecto en el que no eran considerados esposos era que no convivían juntos. María, a partir del matrimonio, quedaba viviendo en casa de su padre y José en casa de su padre. Pasaba un año y luego estas dos personas
el novio, iba a buscar a su novia a la casa familiar y se la llevaba a su propia casa, en medio de grandes fiestas y todo aquello. ¿Por qué hablo de todo esto? Bueno, para romper ese compromiso no era simplemente, bueno, cancelamos todo, devuelvan el vino. Vamos a tratar de recuperar lo que quedó. No, había que interponer un divorcio. Entonces, lo que estaba pasando en esta relación, en ese momento, era difícil. El compromiso era una cuestión pública, todo el mundo sabía que aquella mujer estaba comprometida con José. Un buen día, la prometida de José comenzó a dar señales de embarazo. Yo me imagino que ella también hablaría con alguien en esa casa y le diría, si recordamos el relato en Lucas, vemos que un ángel, antes de que todo esto pasara, le apareció a María y le dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a concebir del Espíritu Santo. Ahora yo supongo que, bueno, descubren esto, la muchacha les echa el cuento, van y le cuentan a José. Y yo quiero meterme un poquito en la cabeza de José. Cuando llegan y me dicen que la mujer con la que yo me voy a casar está embarazada, yo estoy seguro que yo no le tocaba. Y ella está diciendo algo referente que el Espíritu Santo, pero yo no lo puedo creer. Me parece más bien un cuento de desesperación. La situación de la mujer divorciada en Israel en aquella época no era nada deseable para nadie. Quizá la desesperación de su situación la está empujando a decir esta mentira. Ella me engañó, me ha traicionado, se han derribado, se han venido abajo todos los planes que teníamos. Qué tristeza, me vio la cara. Bueno, tenemos que poner un fin a esto. En ese punto arranca la mayoría de los estudios y mensajes acerca de José, viendo la situación terrible por la que está atravesando. ¿Y qué nos dice la Biblia? En el verso 19, la Biblia dice que José era justo. Y hay que hacer una pequeña aclaratoria acá. Hay que tratar de entender bien esta palabra en el contexto en el que vivía José, en la época en la que vivía José. Dice el texto con exactitud, como era justo y no quería infamarla. Y nosotros, la mayoría de nosotros, asumimos generalmente que lo que está haciendo la Biblia allí es elogiar a José porque decidió dejar secretamente a María. Pero vamos a centrarnos en la palabra justo. En el idioma original, lo que esto significa es que este hombre vivía una vida apegada a la ley. Era un hombre que vivía en justicia, que obedecía los mandamientos de Dios, que estaba aferrado a la palabra. En la mente de este hombre, sabiendo que cómo vivía este hombre apegado a la justicia, era inconcebible conciliar ese pecado, esconder ese pecado. ¿Cómo podía hacerlo? Bueno, a lo mejor él decidía, no le doy mucha mente al asunto, me caso con la mujer y ya, se acabó. Pero en su mente, por su mente no pasaba esto. Él decía, no puedo consentir con esto porque esto es pecado. Eso es lo que significa que José era justo. Lo que estaba indicando es que, siendo como era un hombre justo, no consentiría jamás en encubrir aquello, y además apunta, de una manera un poco tangencial, al derecho que tenía José, dadas las evidencias que desde el punto de vista humano tenía, de denunciar a aquella mujer y condenarla a la muerte. Recuerden que la Biblia dice que para los adúlteros la condena era apedreamiento. Pero por otro lado vemos la otra partecita y dice, y no quería infamarla. Esa palabrita ahí tenemos que entenderla en su sentido cabal. Es como que si dijera, era justo y aún así no quería infamarla. En plena justicia le correspondía denunciar a María y que fuera condenada y que fuera apedreada, pero él no quería eso.
Entonces, dice la palabra que él estaba pensando en todo aquello. Y cada vez más, yo me imagino que pensaría, debe haber querido su mujer, como cualquier hombre que se va a casar. Sobre todo siendo un hombre como lo describe la Escritura. Y además era una mujer que estaba embarazada. Imagínense condenar a morir apedreada a una mujer, que ya de por sí es espantoso, pero además una mujer que está embarazada. Esto, pasando por la mente de José, también parecía inconcebible. Él no quería que eso pasara. No quería eso para ella. Entonces, sabiendo que no podía pasar por alto aquello sin romper la ley, pero que no quería hacerla pasar por todo el tema de la vergüenza pública, condenarla a la muerte, él tomó una decisión que todavía era legal. La Biblia en Deuteronomio 24, versículos del 1 al 4, dice que el hombre, o habla de que el hombre podía dar carta de divorcio a su mujer. Cuando la palabra dice quiso dejarla secretamente, no es que el hombre se metió rapidito en la casa, recogió 4 trapitos, le dijo a la mujer, ya voy que vengo, voy a comprar pan, y no volvió más nunca. No está hablando de eso. José, siendo justo, no haría jamás algo como eso. Está hablando de que lo que decidió fue simplemente redactar una carta de divorcio, sin especificar por qué los judíos podían hacer aquello. No porque fuera la ley de Dios, sino porque, como dice el Señor, por la dureza de sus corazones, eso estaba permitido. Y su decisión fue esa: voy a presentarle una carta de divorcio, a lo mejor según las costumbres de la época tendré que pagar alguna multa y terminamos con esto. Ni la matan a ella, ni yo me quedo metido en este paquete. Buscamos la manera de seguir adelante después de esta situación. Y aquí es donde la mayoría de los estudios acerca de José se detienen. Se detienen en hablar y decir, bueno, sí, José era un hombre justo, apegado a la palabra, aferrado a la palabra, un hombre misericordioso, un hombre que amaba a su esposa, un hombre que amaba a su prójimo. Y no pensamos un poco más allá acerca de todo este relato. No me malinterpreten. Yo de verdad creo que José era un hombre apegado a la palabra, que vivía una vida aferrada a la palabra. Yo de verdad creo que era un hombre amoroso y misericordioso. Yo de verdad creo que era un hombre de corazón humilde y que con toda sinceridad estaba buscando hacer lo correcto. En verdad lo creo. Pero todos conocemos la historia. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué creen ustedes que habría sucedido con la vida de José si él efectivamente le hubiera extendido una carta de divorcio a María? ¿Qué creen ustedes que habría pasado? Y les pido que no piensen en qué habría pasado con los planes de Dios, sino qué habría pasado con José. ¿Tú querías decir algo, Osma? ¿Lo hubieran matado? Bueno, podría ser. Aunque justamente la intención de José era divorciarse en secreto para que no la mataran. ¿Alguien más? ¿Qué creen ustedes que habría pasado con José si él realmente le hubiera dado una carta de divorcio en privado a María? ¿Qué habría pasado con su vida? ¿Cómo? Se hubiera perdido todas las bendiciones. Bueno, lo primero que iba a suceder es que María iba a quedar repudiada, divorciada. Lo segundo que iba a pasar es que el hijo de María, por las leyes judías, iba a ser considerado un bastardo. Un hombre o una persona sin ningún derecho, según la ley judía. Pero lo que más me importa acá, y no hablo de que, bueno, sí, si José se hubiera divorciado, se hubieran detenido los planes de Dios, como si José cuando José pensó eso, ya va, pánico en el cielo, vamos a mandar a la gente a acomodar esto porque se nos desbarataron los planes, José no quiere casarse. No. Pero la vida de José hubiera sido completamente diferente de lo que fue. Habría rechazado
la oportunidad de su vida, no la oportunidad de tener grandes riquezas, no la oportunidad de aparecer en la Escritura, no la oportunidad de ser llamado el Padre de Jesús, sino la oportunidad de conocer al Salvador. Nadie, ninguna persona en la cristiandad tuvo semejante oportunidad como la que tuvo José. Y si él hubiera firmado esa carta y se la hubiera entregado a María, él hubiera perdido eso. Y aún así muchos estudios hablan de que esa era una decisión justa, misericordiosa, y sí lo era, pero lo era hasta los límites donde lo llevaba su mente humana. Por más que José se apegara a la justicia, se aferrara a la palabra y tratara de guardar misericordia y amor para con su prójimo, estaba tomando la decisión pensando o usando la sabiduría del hombre. ¿Qué estaba viendo José? ¿Hasta dónde estaba viendo José? José estaba viendo su propósito de casarse con aquella mujer, de formar una familia y pasar el resto de su vida viviendo honesta y decentemente con su familia. Esta eventualidad de que María saliera embarazada de otra persona, para el entendimiento de él, simplemente acababa con aquellos planes. Entonces ya no tenía sentido seguir adelante. José tenía los ojos fijos en su plan y no en el de Dios. José tenía sus ojos fijos en su propósito y no en el de Dios. Hoy en día es verdad que las decisiones se toman de una manera desastrosa y que necesitamos estos ejemplos en nuestra vida. Necesitamos ejemplos como el de José en cuanto a buscar en la palabra el consejo, la sabiduría que necesitamos para tomar estas decisiones. Hoy en día las prioridades están totalmente volteadas, los valores desaparecieron y están sustituidos por antivalores. Hoy en día estamos conducidos, dirigidos a buscar lo que perece. No estamos dispuestos a hacer sacrificios por cosas superiores. No estamos dispuestos a defender convicciones. El mundo ha atrapado a la gente en una vorágine materialista que los ciega de la realidad de la vida, que se acaba. Todo esto pasa. Sin embargo, hoy en día hay personas que toman decisiones de manera correcta. Hay personas ejemplos de personas que podemos mirar, como el de José, de personas que a lo mejor se aferran, quizá no a la palabra de Dios, pero sí a un código moral, que se aferran quizá a normas de conducta, y que cuando tú les predicas el Evangelio te dicen, pero yo soy bueno. Personas que son misericordiosas con el prójimo, que estamos visitando hospitales. Nos hemos encontrado varios, ¿verdad? Que están llevándole ropa a los que no tienen, que están llevando comida a los que tienen hambre. Gente misericordiosa, gente que tiene se rige por un buen código de conducta, e incluso gente que se rige también por esta palabra, por los 10 mandamientos. Pero déjeme decirle una cosa, el infierno se está llenando de esas personas. Y esto no solo está pasando en el mundo, en la gente que nosotros identificamos como que no tienen a Cristo, sino también dentro de las filas de la iglesia. Muchos de nosotros estamos tomando nuestras decisiones, tratando de apegarnos a la Biblia, tratando de vivir en el amor y la misericordia, pero con los ojos puestos en nuestros propósitos, con los ojos puestos en nuestros planes. Y una decisión tomada de esa manera solamente nos puede llevar tan lejos como lo que abarcan esos limitados, tristes y lamentables planes que tenemos. Esas decisiones no nos pueden llevar más allá.
cuando simplemente vemos este pasaje de la Escritura y resaltamos las virtudes de José, las levantamos como un ejemplo que tenemos que seguir en nuestras vidas y no vamos más allá de eso, nos vamos a quedar en el reino de lo moralista. Uno de los trenes expresos al infierno, diría yo. El moralismo es uno de los trenes expresos al infierno. Nos vamos a quedar en el terreno de lo moralista porque el moralista trata de compensar su distancia de Dios, su separación de Dios, tratando de mantener limpia su conducta y su conciencia, ignorando que ambas están irremediablemente manchadas por el pecado y que no hay nada que pueda hacer para limpiarlas. Vamos a leer los versos del 20 al 23 en el capítulo 1 de Mateo. La palabra dice allí: y pensando él, o sea José, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En estos versículos vemos a Dios tomar cartas en el asunto. Dejamos a José pensando en divorciarse secretamente de María por la supuesta traición. Envía un ángel a José con un mensaje de suma importancia. El mensaje comienza recordándole a José quién es él. Fíjense que le dice: José, hijo de David. En el capítulo 1, los versículos del 1 al 17 detallan la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y viene relatando toda la descendencia desde Abraham hasta David, luego hasta la deportación a Babilonia y luego hasta Jesucristo. Y si vemos el verso 16, leemos: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El ángel lo llama hijo de David. Le está diciendo: recuerda quién eres tú, de dónde desciendes, de quién desciendes. Y no solamente recuerda eso. Diciéndole esto, no solamente le está recordando su alcurnia o su pedigrí o la pureza de la sangre real que corre por su vena, sino que le está recordando además todo lo que implica ser un hijo de David. Dios hizo un pacto con la casa de David, un pacto que todo judío de aquella época conocía. Vamos a 1 de Crónicas, capítulo 17, versículos del 10 al 14. 1 de Crónicas, capítulo 17, versículos del 10 al 14. Dice la palabra del Señor aquí. Voy a leer desde la segunda parte. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Aquí está Natán hablándole a David. David tenía la intención de edificarle un templo a Dios. Y el Señor le responde por medio del vidente Natán, del profeta Natán, le da esta respuesta y le dice: te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre.
esta profecía de alguna manera tuvo un cumplimiento primario en la vida de Salomón. El hijo de David, Salomón, reinó después de David y edificó el templo. Pero fíjense que aquí me llama la atención mucho la palabra eternamente. Dice aquí, en el verso 12, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Luego, en el verso 14, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será para siempre. Y voy a hablar hoy como habló Pedro. De Salomón sabemos que murió y también sabemos que su trono y el templo que edificó fue destruido. Entonces, ¿de quién está hablando la Escritura aquí? De Cristo, del Mesías prometido de Israel. Dios había hecho pacto con David diciéndole: yo te edificaré casa, de tu descendencia se levantará uno que reinará eternamente en tu trono. Todas estas cosas deben haber venido a la mente de José con aquella salutación: José, hijo de David. En 3 palabras está recordándole todo esto a este hombre, recordándole a José que de la casa de su padre David vendría, según la carne, el Mesías de Israel. Luego le dice básicamente, en el verso, volvemos a Mateo 1, en el mismo verso 20 le dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Básicamente, José, la mujer no te está mintiendo. María te está diciendo la verdad. Y lo que continúa diciéndole luego es como para decirle: no entiendo por qué te parece tan asombroso. María te está diciendo que ha concebido del Espíritu Santo y no entiendo por qué te asombras y por qué no puedes creer. Ojo, esto no es como si lo dijera yo. Yo entiendo perfectamente por qué no puede creer, porque yo tampoco he creído a veces. Y así somos. Así fue el pueblo de Israel en el desierto, olvidando el milagro de ayer para pedir el de mañana. Así somos nosotros. Entonces, sigue hablando el ángel, ¿no? Y le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y le da la segunda referencia de lo que debe recordar José. Te dije que tú eres hijo de David, que de tu padre se levantará el Mesías y que ese Mesías será el que salvará a Israel de sus pecados. Dice el Salmo 138: y él redimirá a Israel de sus pecados. Esto no se hizo en algún rincón, como un día le dijo Pablo a sus acusadores. Esto se hizo abiertamente. En pocas palabras, el ángel le está diciendo a José: este niño es aquel del que hablan las Escrituras, del que habla el pacto que Jehová hizo con David tu padre, del que hablan los salmos y hablan de que va a venir a redimir a Israel de sus pecados. Además, continúa citando la Escritura y le dice y le explica por qué todo aquello aconteció de esa manera. Fíjense que el ángel le dice: todo esto aconteció. Cuando dice todo esto, ¿a qué se refiere? Tu compromiso, el embarazo de María, la concepción de María por el Espíritu Santo, la concepción en el vientre de María por el Espíritu Santo. Todas esas cosas acontecieron así por una razón. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No solamente le está diciendo por qué sucedieron las cosas así, sino que además le dice: recuerda además que Jehová le dio señal a Acaz. Esta señal se la dio Isaías al rey Acaz antes de ir a la batalla. Acaz era uno de estos reyes en los libros de historia de Israel que podemos llamar un rey malo, sí, un rey desobediente, como dice mi hermano Goyo. Sin embargo, el Señor envía a Isaías a decirle que no va a perder la batalla y que si no le cree, que le pida señal. E hipócritamente acá le dice: yo no voy a pedir señal.
yo no voy a tentar a Jehová. Un hipócrita. Sin embargo, el Señor le dice, tú no pides señal, pero el Señor te da señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El ángel le está diciendo a José, ¿cómo no puedes creer lo que tu esposa te está diciendo, que ha concebido del Espíritu Santo, cuando en la Escritura está? Esa es la señal que tanto esperaba Israel. 400 años de silencio, la deportación a Babilonia, todos los profetas que profetizaron en Jerusalén, en Judea, incluso en Samaria, anunciando la venida de este Salvador con una señal clara. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. El mensaje del ángel que directamente le ordenaba a José, toma a tu mujer, nos está mostrando lo que faltó, lo que le faltó a José al tomar aquella decisión de divorciarse en secreto. El ángel básicamente le está diciendo, no te divorcies, recibe a tu mujer, no estás tomando en cuenta el propósito de Dios, no te recuerdas todo lo que se te enseñaba en las Escrituras, no entiendes que de tu sangre va a venir el Cristo, que ha llegado el tiempo de cumplir la promesa. ¿Cómo no recuerdas todo lo que se te ha enseñado, todo lo que se te ha escrito, todo lo que se te ha dicho? José había visto el aparente pecado de María y en el contexto de su propósito personal, que era casarse, tener hijos, tener familia, ese supuesto pecado descartaba a María de sus planes. Sin embargo, cuando el Señor le hace mirar su propósito más amplio, es que nos damos cuenta de lo corto que se había quedado José con aquella decisión. Sin embargo, nuevamente tengo que decir que si llegamos hasta aquí y llamamos la atención simplemente sobre las limitaciones de José, estamos cometiendo otro error, nos estamos quedando cortos. Dijimos que si solamente veíamos las virtudes de José nos convertíamos en moralistas. Ahora les digo que si llegamos hasta aquí y solamente levantamos las limitaciones de José como un ejemplo negativo diciendo esto es lo que no deben hacer, nos estamos convirtiendo en legalistas. Solamente vamos a llegar hasta el legalismo, porque el legalista confía solamente en mandatos de hombre. No manejes, no gustes, no hagas. Ceremonias, rituales, está tratando de compensar su separación de Dios con el cumplimiento de normas, de leyes, de fórmulas mágicas, para como que si pudieran tratar de acercarlas a Dios. Yo no quiero que veamos al hombre que fue José con todas sus virtudes y todas sus limitaciones. Yo no quiero que ustedes se vayan hoy con ese retrato de José, porque la Navidad, recuerdan que decía, siempre se ha tratado de ver a los personajes que intervinieron, pero misteriosamente siempre nos olvidamos del protagonista. Yo no quiero que se vayan hoy con un retrato de quién era José, de sus virtudes y de sus defectos. Quiero que lo veamos, esas virtudes, esos defectos, al hombre que fue José, para impulsarnos más allá, para ir hasta donde llega este pasaje, hasta lo que nos muestra realmente este pasaje, no de José, sino del Dios de José. Quiero que, teniendo en cuenta lo que hasta ahora hemos hablado acerca de José y de su carácter, fijemos nuestra mirada en la gracia de Dios. Vamos a leer Mateo 1, versículos 24 y 25. Dice la palabra: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. De nuevo, quiero invitarlos a pensar qué habría pasado con José si no hubiera venido a él el ángel en sueños.
No quiero que pensemos nuevamente en lo que habría pasado con el plan de Dios. Quiero que pensemos qué habría pasado con José. Nuevamente tenemos que decir que sin esa intervención de Dios se habría perdido la maravillosa e increíble aventura de criar junto con María al Hijo de Dios, de conocer en persona y de forma íntima al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, de conferirle, de ser la persona que por quien Él era podía conferirle al Señor, en cuanto a la carne, el título real, Hijo de David, de ser la persona que le confería los derechos a Jesucristo para sentarse en el trono de Israel. Se estaría perdiendo de todas esas cosas. Se estaría simplemente conformando con su propósito de casarse, formar una familia, tener hijos y vivir decente y honradamente, sin percatarse de cuán cerca le había pasado el propósito de Dios a su vida. Cuán cerca estuvo de ser un instrumento para la gloria del nombre de Dios. Y habría perdido esa oportunidad porque su decisión estuvo centrada en el hombre. Estuvo centrada en lo que él era y en lo que él no era. No estuvo centrada en Dios. Vamos a ver el resultado en la vida de José por haber asentido obedientemente el mandato que Dios le dio a través del ángel. Primeramente recibió a su amada mujer. Tengo que volver a comentarles, yo creo que José amaba a María. Por esa razón no quería denunciarla, aparte de que él tampoco era hombre de hacer esas cosas. El hecho de que el Señor viniera y le dijera, no te engañó, te está diciendo la verdad, representa la restauración de ese matrimonio. Cumpliendo su propósito, el Señor le dio a José el propósito de él. Siendo obediente al mandato de Dios, el Señor le dio a José la familia y el matrimonio que él estaba buscando. Restauró su relación, restauró su matrimonio, restauró su familia. En segundo lugar, recibió como hijo el Salvador del mundo. Pudo ser él quien traspasara a ese hijo el título real, el título de hijo de David. Pudo ser él quien criara a ese muchacho, quien le enseñara la escritura, quien lo guiara durante lo que Hebreos llama que aprendió la obediencia. Pudo unirse a Dios en su propósito, en la aventura más grande que ningún padre puede imaginar. Criar al Hijo de Dios, cuidar al Hijo de Dios. Es bueno recordar las virtudes de José como hombre justo, hombre humilde, hombre misericordioso y amoroso, hombre íntegro en medio de una situación difícil. No solo pensó en sí mismo, sino que también pensó en María, pensó en el niño, trató de darle una solución lo más misericordiosa posible a toda aquella situación. Yo creo que muchos de nosotros hoy no pasaríamos con tan alta nota ese examen. Es bueno recordar eso, y también es bueno recordar las limitaciones de José porque son las nuestras. La falta de fe de José es mi falta de fe. José se enfrentó a una situación difícil, pero yo dudo de Dios incluso en las situaciones más estúpidas. Es bueno recordar las limitaciones de José, porque sabemos también, por esas limitaciones, que los hombres de la Biblia no eran santos, ni superhombres, ni superhéroes, ni extraterrestres. Eran hombres como nosotros, que estaban limitados. Pero creo que es aún mejor recordar que Dios no escogió a José para acompañar a María porque él fuera justo. Dios no escogió a José porque él fuera misericordioso. Dios no escogió a José porque él fuera humilde.
Dios tampoco dejó de escoger a José porque no tuviera fe. Dios escogió a José por gracia, por pura y exuberante gracia. Sin haber ningún merecimiento de parte de José, el Señor le escogió. Lo escogió a él, más allá de su justicia, más allá de su misericordia. A pesar de sus limitaciones, Dios le escogió a él. La gracia de Dios escogió a José para ese propósito, por pura gracia. Hoy quiero recordar a José no como ese hombre justo y misericordioso, no como ese hombre limitado. Quiero recordarlo como el hombre que, estando sometido a la presión de una situación difícil, vergonzosa, triste, teniendo que tomar una decisión, supo ver su equivocación y supo reconocer la gracia de Dios cuando se presentó delante de él. Por esto quiero yo recordar a José. Porque aún en medio de la dificultad, vio la gracia y el poder de Dios y los reconoció y los aceptó en su vida. Yo quiero recordar a José y a cualquier otra persona involucrada en todo este proceso de traer a Cristo al mundo como lo que son, como instrumentos de la gracia y del poder de Dios. Quiero recordarme a mí que, sin importar cuáles sean mis condiciones, mis planes, mis propósitos, mis virtudes o mis defectos, el Señor me escogió. Me escogió para ser hecho semejante a la imagen de su Hijo. A cada uno de ustedes. Dios no los escogió porque son bonitos, Dios no los escogió porque tienen títulos, Dios no los escogió porque bien hablan, Dios no los escogió porque son íntegros, porque son buenos. Dios tampoco los dejó de escoger porque son malos, porque son pecadores. Dios tampoco los dejó de escoger porque son mal hablados, porque son groseros. Dios tampoco los dejó de escoger por ninguna cosa mala que hayan podido hacer. Dios nos escogió a cada uno de nosotros por gracia. Y pudo ser así porque un día la palabra de Dios llegó a nuestras vidas en medio de nuestra condición calamitosa, perdida. La palabra de Dios llegó a nuestra vida en medio de gracia y con gran poder. Y nosotros tomamos la decisión vital de aceptar esa gracia, de recibir a Jesucristo en nuestras vidas. Y hoy estamos aquí. Quiero recordar por medio de la persona y el carácter de José que mi valor y mi identidad como cristiano no están en mí mismo. Mi valor y mi identidad como cristiano no están en lo que yo hago, ni en cómo sirvo. Mi valor y mi identidad como cristiano están en Cristo. Si mi valor estuviera en mí o en el trabajo que yo puedo realizar para la iglesia, ¿qué he perdido todo? ¿Qué pasa si mañana pierdo, por ejemplo, mis piernas? ¿Qué pasa si pierdo mi capacidad para hablar? ¿Qué pasa si pierdo mi capacidad para leer y entender ese libro? El hecho de que no tenga la capacidad de trabajar para el Señor o de servir para el Señor, ¿quita mi valor delante de Él? El hecho de que yo haya sido pecador, ¿quita valor de mí delante de Él? El hecho de que yo tenga luchas con el pecado hoy, ¿quita mi valor delante de Él? No. Dice que Él fue a la cruz cuando nosotros aún éramos pecadores. Aún siendo nosotros pecadores, Él fue a la cruz y murió por nosotros.
Nuestro valor está en Cristo, no en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. No recordemos a José ni a ningún personaje de la Biblia por sus virtudes o por su excelso carácter o por sus limitaciones o sus errores. Recordemos la gracia de Dios obrando en la vida de estos hombres, porque eso es lo que tenemos que aprender de este pasaje. La gracia de Dios obrando en la vida de José en medio de una situación difícil, restaurando una relación en medio del desastre del mundo y trayendo al Hijo de Dios la luz que alumbra la tiniebla de este mundo en medio de un hogar que no tenía nada, pero fue el lugar que más tuvo en toda la historia de la humanidad. No recordemos las Navidades por estas personas, sino recordemos las Navidades porque Cristo está en nuestras vidas. Es lo que significa la Navidad. Desde la hora y punto que venimos a Cristo, rendimos todos nuestros propósitos a Él. Todos nuestros propósitos personales, todos nuestros planes, todos nuestros bienes son rendidos a los pies de Cristo, o al menos a eso nos comprometemos cuando venimos a Él. Nunca vamos a alcanzar a ver o a entender el propósito de Dios, al menos no de forma completa. Nunca alcanzaremos a ver todos los aspectos de la gran historia de la salvación y mucho menos los métodos específicos que el Señor utiliza. Tampoco los vamos a entender del todo. Pero en este libro dice que el gran propósito de Dios es traer gloria a su nombre en todas las naciones. Este libro dice que el gran propósito de Dios no fue salvarnos por salvarnos y ya, fue salvarnos para que le glorificáramos. Siendo cristianos, nuestras decisiones deberían estar dominadas por ese propósito. ¿Quieres? ¿Qué vas a estudiar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué trabajo vas a tomar? Daniela, ¿a qué universidad vas a decidir ir? ¿Qué cosa quieres estudiar? ¿En qué cosa vas a trabajar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué carro vamos a comprar? ¿En dónde vamos a buscar la casa para vivir? Todas esas decisiones dejan de estar atadas a tu propósito y a tu plan para estar atadas a los de Él. Todas las decisiones de la vida del cristiano pasan a estar atadas a las de Él. O al menos a eso nos comprometemos cuando venimos a Cristo. Cuando dejamos de hacer eso y empezamos a mirar solamente lo que nosotros tenemos en nuestro plan y en nuestro propósito, el propósito de Dios nos pasa por un lado y nos deja atrás. No permitamos que se nos vaya la bendición, no permitamos que la gracia de Dios, no impidamos a la gracia de Dios actuar con total libertad en nuestra vida. Y yo no sé si alguien acá en la iglesia o de los que nos está escuchando en Facebook, alguno reconocerá hoy que su vida ha sido un desastre, que el pecado lo ha tenido destruido y que ha enfrentado infinidad de situaciones tomando decisiones de la manera más errada y equivocada y limitada. Solamente Cristo puede redimir y puede restaurar una vida así. No hay código de conducta, no hay moralidad, no hay ley, no hay ceremonia, no hay fórmula mágica que repare la relación del hombre con Dios. Solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha abierto el camino de regreso al Padre. Ni tu justicia, ni tu misericordia, ni tu humildad te van a salvar. Ni tus limitaciones, ni tu incredulidad, ni tu soberbia, ni ninguno de tus pecados van a impedir que te salves.
lo único que la palabra de Dios dice que es necesario hacer es mirar a Cristo. Confiar en la obra de redención que Él hizo en la cruz del Calvario. Entender su propósito. El propósito de salvación que Él buscó y persiguió en esa cruz. Y dice la palabra que serás salvo. Serás salvo de tus pecados, serás salvo de tu vida desordenada, serás salvo de decisiones mal tomadas, de la destrucción y el caos que este mundo genera en las vidas de las personas. Recordemos a José, no por sus virtudes o por sus limitaciones, no por sus mejores decisiones o sus peores decisiones. Recordemos a José porque fue un hombre lo suficientemente inteligente para reconocer la gracia de Dios y el poder de Dios en su vida y dejarlo todo.